Ich bin Pastor Johann van Wijk. Soy el pastor Johann van Wijk. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos llamada La necesidad de examinar si uno realmente fue salvado y cómo cada uno ha de examinarlo. El título del estudio bíblico de hoy es Todos los verdaderos hijos de Dios oran de una manera especial, quedando así claro que Dios realmente los salvó. Quiera Dios bendecir su palabra en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, para cumplir su objetivo. En los últimos estudios bíblicos hemos visto las palabras de consuelo 1 al 9. La última vez vimos la número 9. Y hoy vamos a ver la palabra de consuelo número 10. Con el título que hemos visto, si los verdaderos hijos de Dios, aquellos que Dios realmente ha salvado de sus pecados a través del actuar poderoso de su Espíritu, oran de una forma totalmente diferente que todas las personas perdidas. Y tú tienes que poder probarte a ti mismo. Esto que vemos hoy en el estudio bíblico de hoy sobre la vida de oración y los aspectos y la mente en la oración de aquellos que son salvos, ¿es una realidad en mi vida, sí o no? Y a través de ello tenés que poder concluir. Esto sirve como palabra de consuelo para mí porque yo oro de esa forma, porque Dios de esa forma me ha transformado para poder orar así y me capacita para ello. Y por eso experimento cada vez más esa dicha, el conocimiento lleno de bendición de saber que Él me salvó. Porque estas características nos llevan a que oremos de la forma que le agrada a Dios. Eso es lo que Él produce en nosotros. Por otro lado, todos aquellos que se den cuenta, mi vida de oración no es así, como estoy escuchando ahora o haya escuchado hasta el final del estudio bíblico, tienen que poder concluir. Estas no son palabras de consuelo para mí, esto es una advertencia de Dios. Ven a mí, yo te puedo salvar. Y entonces ya no vas a más o menos orar o orar como una persona que no conoce a Dios, que se encuentra en sus pecados, que tiene un corazón malvado. Es como que pareciera que orara a esa gente, la gente que aún no es salva. Como dijo J.C. Ryle una vez, las pobres personas perdidas, que son cadáveres espirituales, que aún no tienen vida, creen que oran, pero ¿cómo podría orar un cadáver espiritual? Y no pueden orar con sus corazones malvados de una forma que le agraden a Dios. No pueden ser guiados por el Espíritu Santo en cuanto a su vida de oración. Así que hoy tienes que asegurarte que la palabra de hoy como palabra de consuelo es la palabra de consuelo para todos aquellos que realmente son salvos. Pero en mi caso, como persona perdida, que no tengo esa característica, es una palabra de advertencia, que el Señor dice, ven a mí, yo te puedo salvar y solo yo puedo salvarte. Así que cada uno haga las aplicaciones para sí mismo, como debe ser, a la luz del estudio bíblico de hoy. Ahora comenzamos con la palabra de consuelo número 10 para los verdaderos hijos de Dios y como palabra de advertencia para las personas perdidas que aún tienen que ser salvas. Sobre todo, Romanos 8, versículo 18 al 25, de ellos hemos visto ciertas características de aquellas personas que Dios realmente ha salvado.
características que ellos muestran en sus vidas, como aquellos verdaderos hijos de Dios que ellos son. Entre ellas, también hay que incluir los versículos 26 al 27 a la luz del versículo 18 al 25. Así que vamos a poner el énfasis el día de hoy a los versículos 26 y 27 para asegurarnos cómo oran los verdaderos hijos de Dios. Se los leo. 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Comienzo. Característica número 1 de las oraciones de los que son realmente salvos. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Todo verdadero cristiano sabe cosas que los otros no saben, incluso en cuanto a sus oraciones. Él sabe, yo soy débil en oración. Yo soy tan débil en mí mismo. Yo no puedo orar correctamente. ¿Sientes eso tú como una característica? A partir del momento que tú dices que el Señor te ha salvado, te ha transformado, te ha hecho una nueva criatura. Todo verdadero cristiano, como verdadero hijo de Dios, experimenta esto. Soy tan débil, no puedo orar como quisiera orar o como debería orar. En cuanto a lo que yo no sé ni siquiera qué he de mencionar en la oración. En segundo lugar, no puedo hacerlo de la forma correcta, me siento tan débil. ¿Has experimentado eso? Como lo vemos en el versículo 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad en oración. En primer lugar, no sabemos qué es lo que hemos de pedir. Muchas veces no sabemos. No sabemos qué palabras utilizar o de qué orar. En segundo lugar, de cómo debe ser. No sabemos cómo, es decir, las palabras correctas, con las emociones correctas, con la seriedad correcta. Todo verdadero hijo de Dios, como persona que ha sido creada de nuevo, experimenta esto. ¿Qué hay de tu caso? A diferencia de los verdaderos hijos de Dios, las personas perdidas no experimentan esto. Muchas veces oran como robots, de forma mecánica. No se dan cuenta que no piensan ellos. Soy débil en oración. No piensan que no pueden lograrlo. No piensan o prácticamente no oran. Segunda característica. Dice, el Espíritu nos ayuda. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto, como lo vemos en los dos versículos, 26 y 27, nos ayuda para que oremos correctamente. Porque todo verdadero cristiano ha recibido el Espíritu Santo. Eso ya lo hemos notado la última vez, que hemos recibido al Espíritu como primicia. Él vive en nosotros. Y Él es el que nos tiene que enseñar cómo orar. Pero también lo hace Él. Y todo verdadero cristiano lo nota, lo experimenta, que tantas veces quiso orar, pero no sabía qué orar o cómo orar. Y el Espíritu Santo me capacitó. Él me vino a ayudar. Él me ayudó. ¿También fue esa tu experiencia? ¿Sí o no?
Eso es decisivo, si tú realmente eres salvo o no, en cuanto a ese tema. Ein drittes Merkmal. Una tercera característica es, Wir beten nosotros oramos en armonía con Dios. wie wir letztes Mal Porque, como lo hemos visto la última vez en Romanos 8, versículos 18 al 25, hat uns in Él nos ha dado el estar en armonía con Él mismo. Prioritäten Que tengamos sus prioridades, las cosas que para Él son importantes y decisivas, son para nosotros también importantes y decisivas. Ahora, las otras cosas bleiben uns von weniger Bedeutung, no son de menos importancia, ihm auch porque seine Perspektive nach auch wertlos. para la perspectiva de Dios también son de poca importancia. Esto también es verdad acá. Nosotros podemos derivar de lo que leemos en el versículo 26 y 27 que nosotros, conforme a la voluntad de Dios, es que oramos, aun si no es de una forma perfecta, aun sintiéndonos débiles, porque oramos con toda seriedad para las cosas que vienen anteriormente, en el versículo 18 al 25, y esto es, nosotros esperamos la salvación de nuestros cuerpos, nosotros la adopción, no somos perfectos, estamos en un mundo caído, vivimos en la carne, sin embargo, vivimos en cuerpos carnales, pecamos porque estamos en nuestro cuerpo, en nuestra carne pecaminosa, pero servimos al Señor de forma verdadera, por más que no sea de forma perfecta, pues como Pablo lo explicó en Romanos capítulo 7, él gemía una y otra vez, oh, pobre de mí, ¿quién me va a salvar de este cuerpo de muerte? Cuando quiero hacer la voluntad de Dios, yo peco. No a propósito, porque yo quiero hacer su voluntad, porque yo quiero agradarle, porque yo le amo realmente con un amor nuevo desde el momento que Él me salvó, porque todo verdadero hijo de Dios quiere agradarle a su papá. Él es nuestro papá. Pero nosotros notamos cómo nosotros tropezamos y volvemos a tropezar en el pecado. Y esto de forma indirecta sale a la luz en el versículo 26 y 27. Nosotros gemimos frente a Dios. Hemos leído que nosotros gemimos de el recibir nuestro cuerpo glorificado. Lo hemos visto la última vez de Romanos 8. Porque entonces, en la venida de Jesucristo, vamos a recibir nuestros cuerpos nuevos y entonces seremos perfectos y no tendremos un cuerpo pecaminoso, sino que serviremos a Dios de forma perfecta y completa, sin tropezar en el pecado. Y nosotros encontramos la palabra gemir acá, también en el versículo 26, pero esta vez de la siguiente manera. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que quiere decir esto es lo siguiente, nosotros oramos, pero llegamos a un punto donde nos damos cuenta no podemos seguir. Hay un deseo profundo y grande en nosotros. Oh Dios, Padre Celestial. Oh, deja que la voluntad tuya suceda. Ven, Señor Jesús. Queremos ser hechos perfectos y nos damos cuenta que no tenemos las palabras y la seriedad y el deseo profundo para llevar esto a palabras, pero oramos en serio y entonces viene el Espíritu que vive en nosotros y nos deja gemir. Nosotros gemimos, que suceda esto. No es que el Espíritu Santo, independientemente de nosotros, ora. No, Él nos deja interceder, orar, gemir. Por esa razón, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Cuán maravilloso se ha experimentado esto! De pronto, tú dijiste,
oh Señor, deja que suceda esto. No tengo las palabras, pero luego el Espíritu en ti, como un Espíritu fiel de Dios, ha producido esto en ti y Dios lo ha interpretado correctamente. Eso es lo que hemos experimentado también nosotros. Eso está escrito acá, que el Espíritu Santo es el que nos deja orar de la forma que le agrada a Dios, conforme a su voluntad. Él nos hace cada vez más santos, Él nos da una esperanza que crece y crece de ir pronto a Él, a Dios, a Cristo. Por eso nos preparamos viviendo de forma santa, confiando en Él. Pero luego leemos acá en el versículo 27, en cuanto a nuestra vida de oración, dice, más el que escudriña los corazones, este Dios el Padre, Él conoce los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Él sabe, porque yo lo sé, porque el Espíritu está en mí en armonía con el Señor Jesucristo, con el Padre Celestial. Dios sabe lo que es la intención del Espíritu, porque Él, el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios, como Dios lo quiere, como el Padre, el Hijo lo quiere. Eso es lo que Él ha escuchado en el pasado, porque Él es parte de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y Él ha escuchado cómo el Padre le dijo al Hijo, oh, mi Hijo, tú tienes que ir a la tierra, tienes que salvarlos a nuestros hijos, tienes que recibirlos para nosotros como nuestros hijos santos, para agradarnos, para estar en la fiesta de amor conmigo y también contigo, mi hijo de amor eterno. Todo eso lo supo el Espíritu Santo. Él sabe de todas las cosas hermosas que hemos visto de Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25, y Él nos deja a la luz de todos estos aspectos orar, sí, en conformidad con el designio, el consejo eterno de Dios como su deseo. Eso es lo que nos damos cuenta. No oramos siempre de las cosas de lo que no se trata, de lo que no es lo más importante. No oramos de una forma egoísta para recibir las cosas simplemente para nosotros mismos y en nuestros pecados, como lo había escrito Santiago, en la epístola a Santiago. No, nosotros que estamos dentro de la voluntad de Dios, pidiendo la voluntad de Dios, queremos ser más santos, queremos estar preparados para la venida de Jesucristo. Él tiene que darnos cada vez más el ser pacientes, el soportar, y Él es el que continúa hasta el final, trabajando en nosotros hasta que Él venga. Hemos ya hablado de la paciencia. Nosotros permanecemos pacientes con toda seriedad, andando en la carrera de Dios, en la carrera de Cristo, conforme a Hebreos 12, versículo 1 al 3, con cada vez más seriedad, mientras más nos damos cuenta cuán seguido nosotros pecamos. Y eso es lo que está escrito acá, de eso se trata. Él ora por los santos, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios a la luz de estas cosas. Maravilloso. ¿Eres salvo? No. ¿Tienes tú esas características? ¿Es así como tú oras o oras como una persona egoísta para recibir las cosas para ti mismo? El tiempo se pasa tan rápido y tenemos que excavar todavía más y poder ver más y más de las características de las oraciones de los cristianos, los aspectos de cómo son nuestras oraciones. Hemos hecho solo un comienzo, pero ya tenemos que cerrar de nuevo. Como este tema y este aspecto es tan importante, vamos a continuar la próxima vez. Estúdialo bien de tu Biblia, sé sincero contigo mismo, oras tú para cosas que son simplemente terrenales sobre todo, o te deseas con un deseo profundo
de ser hecho como Cristo, agradar a Dios y a Cristo ahora, aquí y luego allá, en su presencia. Es así como tú oras, es para eso, para lo que tú oras, y tú sabes que tú eres débil, pero tú notas que Él te da fuerza y te capacita a través del Espíritu Santo, y que hay un progreso en cuanto a esto. Es cada vez más así, mientras más nos damos cuenta que la venida de Cristo se acerca. Oh, confiemos en el Señor Jesucristo y dejemos que Él nos muestre, ¿soy realmente salvo o todavía no? ¿Soy un verdadero hijo de Dios o no, a la luz de cómo yo oro o cómo yo no oro? Quiera Dios capacitarlos a ustedes también. Hasta la próxima vez. Bendiciones de Dios a ustedes en cuanto a esto. Maranata.